A ver, voy a hablar, voy a tratar de hablar, un segundito, ahí está. Voy a tratar de hablar media hora, voy a hablar media hora y después, si les parece, hacemos comentarios, preguntas y demás. Esta charla es Malvinas, a 40 años de Malvinas. Perdón, Felipe, ¿me avisás cuando falten 5 minutos o 10 minutos? Dale, Si dale, hablamos, perfecto. Yo te aviso. sí, entonces, bueno, Malvinas a 40 años. La verdad que me debatía cómo encarar esta charla, porque uno podría dar una charla más bien histórica, y eso ya hay mucho material, hay mucho escrito, dicho, y entonces, pensándolo bien, la verdad que me parece que aporta mucho más, si les parece, que hablemos de el legado de Malvinas en estos 40 años, o sea, ¿qué nos deja Malvinas como argentinos hoy y hacia adelante? ¿Qué significó Malvinas y qué beneficios y qué problemas, algunos de ellos inquietantes, que tenemos a partir de Malvinas? Bueno, obviamente hacer algunas aclaraciones antes de esta charla o como parte de esta charla. La primera, bueno, obviamente no me tocó combatir en las islas, sí me noté voluntario combatiente, pero no fui convocado. Y con lo cual, bueno, uno habla con cierto pudor, a veces cuando da definiciones, situaciones, temas, porque hay gente que estuvo ahí, que fueron compatriotas nuestros que vistieron el uniforme de la patria y pelearon como se peleó toda la historia de la humanidad y se va a seguir peleando desgraciadamente hacia adelante. Esa es la historia del hombre. Pero bueno, eso sí estuvieron, con lo cual mucho respeto para todos ellos. Sí, alguna aclaración que siempre me da vuelta y no quiero dejar pasar esta charla sin decirla. Para mí, un héroe es el que vence o el que muere. Es decir, el que no se rindió, o porque venció o porque murió. Los muertos no se rindieron, están muertos. Los que están vivos, los que pelearon, son combatientes, pero no son héroes de Malvinas, son combatientes. Hago esta aclaración porque hoy tenemos con mucha facilidad, se nos escapa la palabra héroes a cualquiera. Acá hay un héroe de Malvinas, un héroe de Malvinas. Héroe de Malvinas es el que venció, y si nos traen las islas de vuelta, y si no, el que murió. Esto también lo dicen los que combatieron, ¿eh? No es una cosa mía, pero sí es como un homenaje a los muertos, que sí son héroes. Es decir, tenemos héroes en las islas, igual en el mar. Y también aclarar que para mí hay muchos que están vivos y que pelearon con enorme coraje, tal vez muchísimo más coraje que algunos de los que están muertos, y pelearon con enorme coraje, fueron condecorados varias veces y tienen historias que te estremecen y te llenan de orgullo y de emoción. O sea que no estoy desmereciendo a los que volvieron, ni mucho menos, pero eso es un homenaje, vaya un homenaje para todos los que estuvieron en las islas, hicieron lo que pudieron en conciencia y dentro de sus fuerzas. A ver, ¿qué significa? Hoy, lo que estamos viendo hoy, como parte de estos 40 años, lo que estamos viendo hoy es que hay incipientemente, digo incipientemente porque hace como un mes o unos meses para acá, empezó con mucha fuerza, empiezo a ver cada vez más periodistas y además sorprendentemente políticos y políticos en actividad y políticos con aspiraciones que minimizan nuestros derechos en Malvinas. Son políticos que están diciendo, bueno, la autodeterminación, una diputada nacional que puso, no se llama Malvinas, se llama Falklands, y no de los argentinos, es de los Falklanders o Kelper, no recuerdo cómo puso Kelper, ya no son más, pero Falklanders es de ellos. Una diputada nacional. Creyendo que ya podés opinar así y bueno, no pasa nada. Bueno, yo creo que hay un intento de desmalvinización en ese sentido, hay un intento de intereses que juegan por todos lados, como parte de estos 40 años de las islas, del conflicto bélico, que hacen que hoy muchos empiecen a tener una visión de no, la autodeterminación, los derechos de los pueblos, cuando está clarísimo por el derecho internacional que la integración territorial
la integridad territorial está por arriba del derecho a la autodeterminación. Es por esa razón que España declaró ilegal el plebiscito de Cataluña. Y así una cantidad de estados o de federados o demás no se pueden ir de donde están, porque hay un principio de derecho internacional que es de la integridad de los estados, que es superior a la autodeterminación de los pueblos que componen ese estado. Por un solo pueblo puede haber estados multinacionales, que los hay, multirreligiosos, multirraciales, hay de todo tipo y color. Entonces, ese es un dato. Para todos los que dicen la autodeterminación, los derechos que tienen los isleños, pobres los isleños, bueno, los isleños tienen todo el derecho del mundo, como cualquiera de nosotros, a vivir donde quieran, se pueden tomar un avión y se pueden ir, si no les gusta, digamos, el proceso geopolítico donde están inmersos hoy. Que hay una disputa territorial sobre esas islas, donde Argentina tiene derechos contundentes que vienen desde, yo creo, fueron muchas idas y vueltas, pero desde la Real Cédula de Carlos III, en 1766, que crea la gobernación de las Islas Malvinas dependiente del gobernador de la ciudad de Buenos Aires, dependiente a su vez del Virreinato del Perú, 1766, 10 años antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata. Se suceden 28 gobernadores en las Islas Malvinas con distintos nombres. Eran gobernadores, después cuando se crea el Virreinato del Río de la Plata se le baja el rango a comandancia. Ya no hacía falta que sea gobernación, porque antes era porque estaba lejos de Lima. Ahora, dependiendo de Buenos Aires, estás a 15 días de navegación, en esa época, entonces se lo baja a comandancia. 28 gobernadores o comandantes españoles se sucedieron en el ejercicio de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Estos 28 personas se termina, duraba un año el cargo que te daban, y hasta 1811, porque en el 10 Buenos Aires declara la emancipación, se emancipa del Estado español, no así del rey de España, pero sí declara la Junta de Gobierno, crea una junta local. Con lo cual, desde Montevideo, Vigodet, no sé si nos acordamos, nosotros en 1810 creamos la Junta el 25 de mayo, pero Montevideo no adhiere. Montevideo era la base naval del Virreinato del Río de la Plata. Buenos Aires era la base política, y si se quiere militar en términos de terrestre, que daba las órdenes administrativas, pero la base naval más poderosa era Montevideo. Vigodet, de Montevideo 1811, que se mantiene contraria a la Junta de Buenos Aires, lo manda a llamar al gobernador de Malvinas, que se vuelve, al comandante de Malvinas, que se vuelve, y ahí termina la etapa española. Y antes de irse deja placas en la parroquia, bueno, no sé, la torre más importante de la parroquia, no sé la palabra ahora, donde están las campanas, campanario, gracias, ahí está la palabra, campanario de la parroquia, y en 30 casitas, construcciones, cosas que estaban ahí, le deja placas en todo diciendo que este territorio pertenece al rey Fernando VII, y se va. De 1811, entonces, ¿qué pasa después? Bueno, la evolución que ustedes ya saben de la política nuestra, y hasta 1815, 1816 ya se le da esas tierras en administración a Louis Bernet, que era un francés nacido en Hamburgo, familia francesa, y que muere acá en San Isidro. Louis Bernet se le da primero una administración de la tierra, una explotación, un derecho a explotación de la tierra, no administración, derecho a explotación, sí, administración. Bueno, hasta 1829, en que Martín Rodríguez, gobernador de la provincia de Buenos Aires, crea el 10 de junio de 1829, crea la Gobernación General de las Islas Malvinas y adyacencias del Cabo de Hornos, perdón, del Estrecho Magallanes. Ahí va Louis Bernet con su familia, su mujer, su hija, piano, y se lleva colonos, y vuelven ahí a las islas, y se vuelve a poblar todo eso como una gobernación de la República Argentina.
Esto es en el 29, o sea, ya en el 16 éramos un país independiente y ya habíamos sido reconocidos en el 24, creo, por Gran Bretaña, como un país independiente y por otras potencias mundiales. Llega Vernet, están en las islas, y después viene en 1832, mandan a la goleta Sarandí, una nave de guerra argentina que había peleado en la guerra del Brasil y peleó en varias guerras, al mando de José María Pinedo. Viene que como marino, viene a las islas, ancestro de Federico Pinedo, el que fue presidente provisional del Senado, va y llega a las islas en diciembre para hacer un recambio. El gobernador llega con 50 soldados. Estos soldados se amotinan, matan al futuro gobernador. Entonces Pinedo los sofoca en la sublevación y queda Pinedo como un interinato de 2 días, porque él llega a fines de diciembre, creo, ¿no? A ver, sí, creo fines de diciembre, y bueno, ya a los 2 días, el 3 de enero, llega la fragata Clio de los ingleses y toma posesión de las islas, se desembarcan los ingleses. Pensemos que en ese momento habían matado al gobernador que estaba llegando, había una sublevación que había sido reprimida, es decir, estamos todos divididos ahí en la isla, y llega justo la Clio. También pensemos que el año anterior los norteamericanos habían mandado la Lexington, una fragata que llegó y destruyó todas las instalaciones, porque los argentinos habíamos apresado Vernet 3 balleneros norteamericanos que no habían pedido autorización para pescar. Entonces apresamos a los 3 balleneros y Estados Unidos manda la Lexington, destruyen todo, y Estados Unidos después hace un acto de reconocimiento de soberanía, porque cuando Argentina y Estados Unidos vuelven a arreglar, Estados Unidos nos paga una indemnización por eso, como reconociendo la soberanía nuestra. Igual las islas quedan en manos británicas. Pinedo no quiere arreglar el pabellón nacional porque preguntó al inglés, ¿estamos en guerra? Y el inglés dice, no, pero estas islas son nuestras. Entonces yo no voy a arreglar la bandera. Entonces los detienen a todos, los meten en la goleta Sarandí, quedan ahí, y a los 2 días los ingleses arreglan el pabellón nacional, se lo entregan a Pinedo, esto es suyo, chao. Y Pinedo se vuelve. Llega a Buenos Aires y en los descargos, porque le hacen consejo de guerra a él y a todos los sublevados, algunos los sentencian a muerte y los cuelgan por haber generado esa sublevación. Y Pinedo, el argumento de Pinedo es, yo intenté defender las islas, pero toda la tripulación, la mayoría de la tripulación, no solo de la goleta Sarandí, sino de casi todas nuestras naves, eran ingleses. Ingleses que se enganchaban para pelear por Argentina. Entonces esos ingleses dijeron, no podemos pelear contra nuestro propio pabellón. Y no quisieron pelear cuando Pinedo les dijo de resistir. Entonces, bueno, le dieron 1 año de servicio en el ejército, en infantería, lo que era una humillación para un marino. Ahí se termina el tema de Malvinas, queda ahí, después Argentina ya empieza a hacer reclamos, se hacen reclamos muy seguido, muy seguido. Creo que el último reclamo formal, permanente, es en 1888, donde Argentina ya ahí aclara a los ingleses que no sé si es así técnicamente, pero como que no iba a haber más reclamos todos los días, pero dejamos fijado de que las Malvinas son nuestras. Y eso se retoma después en 1900 y pico, se vuelve a retomar los reclamos permanentes a Inglaterra. En ningún momento Argentina renunció a las islas, las quiso cambiar, como dicen algunos ahora, dejémosle la isla a los ingleses, cambiémosela por la plata del fondo, cualquier cosa, como si fuese algo tan fácil de hacer, o como si las naciones existiesen gracias a eso, a ese tipo de soluciones mágicas. Bueno, se llega al año 82, 149 años después, Argentina responde a Inglaterra la ofensa de 1833. Es decir, tardamos 149 años, pero respondimos. Eso es un dato que yo pongo en el activo de Argentina, que es un dato positivo. Ojo con la Argentina, que vos podés humillarla, podés atropellarla y podés sacarle territorio. Pero en algún momento, dentro de los 250 años, te la va a devolver.
Esto también es parecido a España. Es como yo hablaba una vez con un senador, el senador me decía, el tema Malvinas, qué sé yo le decía al senador, ojo senador, pensémoslo, tal vez dentro de 350 años los argentinos sean más poderosos que nosotros ahora y podamos negociar mejor. Tardamos 800 años en sacar a los moros de España y bueno, por ahí recién van 189 años con los ingleses de Malvinas. Y además estuvimos nosotros hace 10 minutos, el 82. O sea, que tiene una visión más larga cuando vos pensás en tu país. Tiene una visión estratégica más sin ansiedades. Hay que caminar tranquilo, confiado en tu país. Dentro de 500 años Argentina va a estar como está hace 500. Entonces vamos despacio, tranquilo, no pasa nada. Igual en el largo plazo todo es corregible, ¿no? Cualquier error que se pueda cometer incluso ahora. Pero bueno, hasta ahí el tema Malvinas, digamos así, medio lo histórico. Ya sabemos muchos de nosotros, 72 días de guerra, algunos índices que hablan muy bien de nuestras Fuerzas Armadas, es que por cada inglés muerto hubieron 3 muertos argentinos. Es un país que no combate, no tiene el triple de muertos que su oponente. Solamente tiene el triple de muertos que su oponente, el que peleó. Después tenemos el doble de heridos, más del doble de heridos que los ingleses. Los ingleses tienen algo así como 750 heridos. Nosotros tenemos unos 1.676 heridos, más o menos. Más allá de los 649 muertos nuestros y 255 muertos ingleses. Es decir, se peleó. La Fuerza Aérea perdió, la Fuerza Aérea no, todas las Fuerzas Armadas y la de seguridad, en el caso de la seguridad son helicópteros, perdimos 100 aeronaves nosotros, de las que unos 26 fue por accidentes, que pasan en momentos civiles y pasan en guerra, donde estás volando y actuando en una situación extrema. Lo mismo los ingleses tuvieron unos 35, 36 naves, aeronaves derribadas. Y algunas de esas creo que son 9 o 6 también por accidentes. Somos un país que por creo que somos el primer país en 150 años o 200, que siendo un país de la periferia ataca una potencia central. Pues más allá de que las Malvinas son nuestras, son por derecho nuestras, por historia y por voluntad, porque hay una voluntad expresada en nuestra Constitución Nacional, que ese territorio es nuestro, con lo cual las naciones, una vez que expresan una voluntad, tienen que actuar en consecuencia, y trae consecuencias la expresión de voluntad. Más allá de eso, efectivamente, hacía 149 años que estaban en manos británicas. Y si bien tenían población trasplantada, ya han 6 generaciones que están ahí. Entonces, un país de la periferia que ataque una potencia central, yo no encontré en los libros de historia hasta ahora en 150 años, excepto los argentinos. ¿Los vietnamitas pelearon contra los yanquis? Sí, en Vietnam. Es decir, los grupos locales, los egipcios, pelearon contra Francia e Inglaterra, sí, en el canal de Suez, en Egipto. Es decir, todo el mundo pelea en su casa. Ahora, de ahí salir y atacar el territorio que hace 149 años lo tiene una potencia mundial, en 200 años yo no encontré. Incluso la guerra ruso-japonesa de 1905, ya tenemos que hablar de un Japón que estaba industrializado. O sea, desde la Revolución Meiji de 1860, que los japoneses ya se estaban industrializando y occidentalizando. O sea, en 1905 ni siquiera es una potencia periférica. Japón ya era chiquitito en términos industriales, pero ya estaba buscando su lugar. Nosotros no, nosotros atacamos a Inglaterra con mucha naturalidad, nos parecía obvio, y eso no es normal, y menos en Latinoamérica. Eso es un activo hacia el futuro para Argentina. Es un país con el que vos tenés que tener seriedad. Es decir, hagamos con los argentinos esto, no sé si nos conviene hacer con los argentinos cualquier cosa. ¿Por qué? Porque los argentinos no solo atacaron, sino que además le pegaron, impactaron, según los datos nuestros de Argentina, en unos 28 barcos británicos. 11 hundidos y unos 22, o sea, más de 28, 29 barcos, 8 hundidos y 22 averiados. 11 con averías serias
y 11 con averías leves. Las averías pueden ser desde un avión que le pegó a una antena del barco hasta bombas que entraron y no explotaron. Y tenía la bomba adentro y no explotó porque eran bombas para otro tipo de terreno. Eran bombas para que impacten en tierra, no en mar. Entonces, no es normal, fue la peor. Primero fue la primera vez que Inglaterra perdió un barco de la Segunda Guerra Mundial. Inglaterra peleó en varios lugares, peleó en Medio Oriente varias veces, en el canal de Suez contra Egipto, como decía en la década de 50, peleó en muchos lugares. Los ingleses participaron en distintos tipos de situaciones militares en la posguerra de la Segunda Guerra. Mucho en Medio Oriente también, cuando se partió Irak y Kuwait, cuando inventaron todos esos países, tuvieron varias escaramuzas, problemas, incluso con los terroristas judíos de Palestina, que en ese momento a los últimos ingleses los echaron a bombas y a actos terroristas. De hecho, los ingleses cuando se van de Palestina le dejan las armas a los palestinos, que por eso Israel le costó y perdió Jerusalén, que es o este, ¿no? Ya no me acuerdo cuál de los dos, pero Israel no pudo en el 49 tomar todo, porque las armas que los ingleses le dejaron a los palestinos, justamente por los problemas que tenían con los... Entonces, Inglaterra tuvo muchos conflictos. Ahora, hundirle un barco, los argentinos. Impactarle a 29 barcos, 28 barcos, los argentinos. Y le hundimos 8 barcos, no uno. Es decir, no es fácil hundir a una de las flotas más poderosas del mundo. Los egipcios no pudieron hundir los barcos ingleses cuando pelearon por Suez. No sé cuántos barcos los argelinos le hundieron a los franceses en la guerra de Argelia. No sé cuántos barcos los vietnamitas le hundieron a Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Seguro no fueron impactados 29 barcos en 10 años de guerra de Vietnam. Seguro no impactaron 29 barcos los vietnamitas. Es decir, los argentinos son un país a tener en cuenta en términos inclusive militares. Tenemos una tradición militar enorme, muy rica, y en Malvinas no quedó decepcionada esa historia. La cantidad de naves que se perdieron, la cantidad de barcos hundidos que tuvimos, la cantidad de efectivos muertos respecto al enemigo, y la cantidad de oficiales y suboficiales por tropa. Ese ratio es uno de los más alto que la guerra de Vietnam, que la guerra de Corea. O sea, los oficiales argentinos murieron más por cada soldado que murió que los yanquis en Corea y en Vietnam. Después tenés todas estas cosas de la denuncia. Hubo tortura. Me puse a leer un poco más y se ve que hay dos soldados que denunciaron torturas en Malvinas. Y que lo linkean con que eran torturadores de la dictadura. O sea que para mí hay un problema ideológico. Pero después no hay más nada. No hay ningún informe inglés que hable de tortura por parte de los oficiales argentinos a su tropa. No la hay. Y no hay ningún informe que diga de que las tropas se sublevaron contra los oficiales argentinos. Porque la rendición no fue incondicional. Porque se pactó alguna condición. Si nos rendimos, nos rendimos. Pero tachó, en el original está tachado de puño y letra de Menéndez, no aceptando el término incondicional. Lo tachó Menéndez y creo que era Thompson el que estaba, Jeremy Moore, creo que Jeremy Moore el que estaba ahí, lo aceptó. Porque, entonces, ¿qué pasó? Los oficiales argentinos mantuvieron sus armas cortas, y bueno, y mantenían el mando sobre la tropa. Es decir, pero bueno, es decir, la tradición militar argentina yo no la veo manchada. Vos escuchás lo que dicen Jeremy Moore, lo que dice Thompson, que también era otro comandante militar, muy importante, el brigadier, y después lo que dice Woodward, que era el jefe de todas las fuerzas, que ese era almirante, lo que dicen de sus enemigos, que éramos los argentinos, y te entendés perfectamente lo que pasó. Los tipos te dicen, bueno, una audacia increíble, una bravura increíble, nunca esperábamos esto, nos complicaron la vida, y si la cosa duraba un día, 2 días más, nosotros quedamos run of munition, nos quedamos sin municiones, 24 o 48 horas más.
es decir, se peleó el límite en todos lados, y se escuchó lo que dice Aldo Rico, que fue el hombre más condecorado de la guerra de Malvinas, un soldado completo. Él explica que en ningún evento de enfrentamiento, fue parejo la cantidad de soldados argentinos y de ingleses, que en todos los ingleses nos superaban por 2 o 3-1. Si no había 2 o 3 ingleses contra un argentino, no había ataque inglés. Y eso tiene una lógica enorme, siendo que nosotros teníamos 10.000 tropas desparramadas en las 2 islas. Y los ingleses venían con 10.000 juntitos, de los que de combate por ahí eran 6.000, 7.000, 8.000. Pero ellos podían elegir dónde atacar, nosotros no. Entonces éramos todos desparramados, una estrategia mala, pero bueno, típica de no tener superioridad aérea, y ahí quedamos. Entonces los ingleses nos atacaban de 2 o 3-1. Y lo que dice Jeremy Moore, que dice, los tuvimos que sacar de donde estaban. Es decir, nunca los argentinos tiraron y salieron corriendo, nunca hubo una desbandada de las tropas argentinas. De soldado conscripto, hacía hincapié Jeremy Moore, dijo, ni los oficiales ni los conscriptos pelearon mal. Todos pelearon con skill, con habilidad, todos, duros, y hubo que sacarlos de donde estaban, dijo el tipo. O sea, en ningún momento hubo desbandada, como pasó en tantas guerras, con tantos ejércitos y tantos otros pueblos de la tierra. Hay desbandada, pánico y desbande. La Segunda Guerra Mundial está lleno de casos llenos, no quiero nombrar para no humillar innecesariamente a ningún país. Algunos muy queridos por mí, pero sí, que se desbandaban, venían atacando y se iban. Entonces, bueno, a Argentina no. Ahí paro porque está lleno de datos y cosas, con esta parte así histórica, está lleno de datos y cosas que nos dicen que fuimos un desastre, que no se pudimos pelear, que teníamos hambre, sed. Obvio que en la guerra tenés hambre y sed, escrito en todos los anales de las guerras, mal comido, mal dormido, frío, en todos lados, así la guerra. Ahora está pasando en Ucrania, mal comido, mal dormido, todo. No, los rusos estiraron demasiado su logística, sí, puede ser o no, pero hambre y comida, y te va a pasar. Esa es la guerra. La guerra es el extremo, es empujar y empujar y empujar, y es el extremo. Entonces, bueno, sí, efectivamente tuvimos 1000 problemas de esos, 1000, no uno, pero la verdad que no tenemos que tener vergüenza de lo que hicimos en Malvinas, desde el punto de vista militar y del honor nacional. Obviamente las islas se tomaron de una forma impecable, no se mató a ningún inglés. De hecho, en toda la guerra hubieron tres civiles muertos, y los 3 fue por fuego inglés, reconocido por los ingleses. Ellos reconocieron que se equivocaron en el cañoneo naval y dieron un lugar donde no tenían que dar y mataron a 3 kelpers. Que en ese momento eran kelpers todavía, después pasaron a ser ciudadanos británicos. Antes eran kelpers, que era un estatus especial donde ni siquiera tenían pasaporte británico. Ahora son británicos, lo cual a nosotros nos conviene, creo yo, porque ahora la autodeterminación lo hacen ciudadanos británicos, súbditos de su majestad británica, digamos. Entonces ya pierde más legitimidad eso de que antes eran kelpers, o sea, no eran ciudadanos británicos, tenían un estatus especial, pero no eran ciudadanos británicos, no eran súbditos de la reina, o sí lo eran, no sé, pero un dominio era eso, un dominio británico, qué sé yo, tenían ese estatus raro. De hecho, muchos kelpers, lo natural de los kelpers era venir a estudiar a Argentina. Muchos en Comodoro Rivadavia y algunos en Córdoba. Eso es lo que siempre pasó durante la década 50, 60, con la mayoría de los kelpers. Y se venían a curar en la Argentina. Pero bueno, hasta ahí un poco el tema de la guerra. Bueno, ya que como vuela el tiempo. Media hora salimos más. ¿Cuánto? Media hora voy. ¿O no? Sí. Bueno, vamos a plantear el tema entonces hacia adelante, el legado hacia adelante. El legado hacia adelante que nos deja Malvinas es un conflicto geopolítico muy grande, que nos puede cambiar la naturaleza, puede cambiar la naturaleza de nuestra geografía, de cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos. Los argentinos limitamos con Chile, con Bolivia, con Paraguay, con todo lo que ya sabemos, y hacia el este decimos tenemos el océano Atlántico. Y no es verdad, hacia el este tenemos a Gran Bretaña. O sea, nosotros terminamos nuestra
nuestra zona económicamente exclusiva, y hacemos un poco más y ya aparece la zona económicamente exclusiva de Gran Bretaña, por Malvinas. Entonces nosotros limitamos hacia el este con Inglaterra, con Gran Bretaña. Todo eso es por culpa de este fenómeno militar. Ustedes piensen que al principio había una guarnición militar muy chiquitita y hoy está artillado. Malvinas es una guarnición, es una fortaleza. Tiene una de las naves navales que hay ahí, la más moderna de la flota inglesa, y después tiene no tiene los Harriers, sino los Typhoon y los Eurofighter, o sea, tiene los mejores fierros que tiene Inglaterra, están ahí. No solo en Malvinas, sino también según lo que dicen, yo, digamos, me manejo en eso, no tengo una información muy certera, pero lo que dicen es que las Georgias también están como arsenal, para no tener que esperar a venir de ahí la Ascensión, sino que ya tener el arsenal en las Georgias para la próxima, o sea, un nuevo evento militar con Argentina. No solo eso hizo Gran Bretaña, no solo ese es el legado que nos deja, una fortaleza mucho más potente, y ahora sí tenemos de vecino una potencia de la OTAN, que antes no lo teníamos, antes teníamos a Inglaterra, pero era muy poco, era nada, no tenían ni aviones, nada. Y sí, lo que ahora hay ahí es que Inglaterra siguió este conflicto. Digo, Inglaterra siguió porque es natural que siga Inglaterra el conflicto, porque Inglaterra tiene intereses claros, tiene una visión geopolítica más clara que la nuestra. Nosotros no lo tenemos. Entonces nosotros después de esa pelea vino la democracia y después tuvimos 40 años que no queremos saber más nada de Malvinas, no queremos escuchar más nada, nos parece un problema, nos parece que todo el siglo XX, que en el siglo XXI la tecnología Facebook, ¿para qué quiero Malvinas si tengo Facebook? ¿Entendés? Entonces nosotros creemos que se terminó el tema Malvinas Atlántico Sur. Pero Gran Bretaña no cree que se terminó. Entonces, ¿qué hace Gran Bretaña? Lo que hace toda su vida. Nunca Inglaterra peleó sola. Contra Francia tuvo una coalición enorme, contra Alemania una coalición enorme en la Primera Guerra, y contra Alemania en la Segunda Guerra una coalición enorme. Hasta con Stalin se alió. Es decir, Inglaterra pelea con coaliciones, no pelea sola. Excepto en la colonial, en la pelea que van, desembarcan en Sudáfrica o desembarcan en la India, en las coloniales, donde no se juega el destino de Gran Bretaña. Cuando se juega el destino de Gran Bretaña, los tipos juegan más fuerte y en alianza. ¿Qué hacen en el Atlántico Sur? Tiene una alianza estratégica con Chile y una incipiente alianza estratégica con Uruguay. Cuando digo alianza estratégica me refiero a la estrategia como disciplina militar. O sea, Chile tiene hoy un armamento que Argentina no tiene, y lo tiene gracias a Gran Bretaña, a su alianza con Gran Bretaña, que la alianza arranca ya en el 82. No solo arranca dándole información durante la guerra, sino que cuando Argentina pide las reuniones del TIAR y pide que se ponga efectivamente el TIAR en discusión y vaya para adelante, en las votaciones de Latinoamérica, Chile es el único que se abstiene. No vota en contra, pero se abstiene. En cambio, toda la OTAN le dio el apoyo a Gran Bretaña, no se abstuvo. La OTAN bancó a Gran Bretaña en su acuerdo de apoyar a Inglaterra, con información, datos. De ahí que los franceses le dieron toda la información sobre el Exocet y los superetendar, que los acaban de vender un año antes a los argentinos. En cambio, nosotros, en vez de tener esa solidaridad sudamericana, no tuvimos nada. Tuvimos a Chile que votó, Perú, algunos, digamos, Venezuela, Perú, y no creo que más, uno más. Pero todo lo demás estaban ahí, todo bien, pero obviamente a ninguno le convenía que Gran Bretaña gane y sea un actor potente del Atlántico Sur, ni a Brasil, ni a nadie. Pero bueno, la realidad es que en ese momento Inglaterra es un socio muy potente de muchos países, incluidos los otros, en inversiones, en todo tipo de acceso a mercado y demás. Que entonces, bueno, todo el mundo nos encontramos peleando solamente con Perú, que nos proveyó de aeronaves, y Chile, que trabajó para Inglaterra en términos por lo menos de información y pasarle los datos cuando despegaban los aviones nuestros para atacar la flota. Todo eso le valió a Chile. Hoy esa alianza no se terminó cuando terminó la guerra, al contrario, se fortaleció. Eso hace que hoy Chile tenga, por ejemplo,
36 aviones F-16, perdón, 46 aviones F-16, perdón, 36 F-16 y también F-5 modernizados, que son aviones de muchísimo mejor que los nuestros, supersónicos todos. Además tiene, por ejemplo, un barco que le vendió Inglaterra para detectar submarinos, que lo último que hay, es así que lo último, que los ingleses se los pidieron prestado para hacer maniobras con la India en el Océano Índico, y Chile se los prestó. Y ahora le están donando 2 aviones AWACS, esos grandotes, esos Boeing que tienen arriba el radar, está donando 3, 2 para que vuelen y 1 para usarlo de repuesto. 2 aviones, nada de turbohélice, todos aviones enormes, eso que levantan y te mapean el país, te mapean Argentina. Chile, a su vez, Uruguay está incipientemente entrando en este acuerdo con Gran Bretaña, y tenemos que un altísimo político uruguayo, presidente de una de las comisiones más importantes de la Cámara de Uruguay, es el principal inversor extranjero en Malvinas, y que Chile, por ejemplo, le donó a Uruguay 6 aviones a turbohélices, son esos, no son los AWACS, pero son turbohélices, pero con toda aviónica nueva para el mapeo y el monitoreo del Atlántico Sur. Digo, ¿para qué Uruguay quiere 6 aviones para monitorear el Atlántico Sur? La verdad que es un misterio. Pero bueno, Uruguay los recibió agradecidos y con eso va a monitorear todo el Atlántico Sur, supongo yo que para Inglaterra. No creo que sea para ellos, para los uruguayos, no creo que sea la prioridad número 1 de la Fuerza Aérea Uruguaya monitorear el Atlántico Sur. Yo creo que lo van a hacer para Inglaterra. Igualmente en Montevideo, Inglaterra está financiando a Uruguay, en Montevideo, un puerto nuevo, o sea, en realidad es una dársena enorme, dentro del puerto de siempre, pero que va a ser para reabastecimiento, reaprovisionamiento y arreglos de los barcos pesqueros que estén pescando, digo pescando así entre comillas, pues están depredando nuestro mar austral. Y Montevideo se está terminando eso, se está terminando ahora. Están haciendo un puerto nuevo para recibir a todos los barcos que Argentina los multaría si vienen a puertos argentinos. Entonces Uruguay nos está invitando, vengan acá con nosotros, porque los que perdieron licencia de pesca a pesqueros por unos $1.000 millones anuales de pesca. Pescan los que tienen licencia de las islas. Entonces en algún lado tienen que ir a arreglar el barco y demás. Además Chile está armando en el sur una base que tiene todo el derecho a hacerlo, es obvio. Y además tienen todo el derecho de armarse y tienen todo el derecho de entrar en la alianza que les plazca. Yo no, en esto no estoy diciendo que son más buenos o más malos, no estoy diciendo eso, estoy diciendo lo que es, no adjetivo. Simplemente digo lo que está pasando. En ese sentido, Chile está armando en el sur una base antártica para abastecimiento de todo, de vituallas y todo tipo de elementos a las misiones antárticas que van, que siempre lo hicieron en Ushuaia, siempre lo hicieron en territorio argentino. Las misiones que iban a la Antártida, de todos los países del mundo. Las Islas Malvinas igual. En Puerto Argentino están haciendo un super puerto para todo lo que sea logística de la Antártida. Y por primera vez salió un avión de Alemania con 96 científicos alemanes para la Antártida, aterrizó en Stanley, o sea, en Stanley no, en la pista que es a unos kilómetros de ahí, se reabasteció, salió y llegó a la Antártida. No pasó por la Argentina, por primera vez. Los alemanes, 96 científicos, aterrizaron en las Islas Malvinas y de ahí pasaron a la Antártida sin pasar por la Argentina. La Argentina ahora estamos reaccionando muy bien y estamos poniendo una base para la Antártida en Ushuaia, que va a ser mucho más grande que la chilena y que la de las Malvinas, mucho más grande, una base logística enorme. Y además estamos haciendo una nueva base aérea, que antes no había, para la Fuerza Aérea me refiero, que ahora va a arrancar con aviones de papel al lado de los chilenos, que son aviones de guerra de verdad, para ganar guerras. Nosotros son aviones de casi de entrenamiento avanzado. Lo que tenemos es subsónico. No tenemos más supersónico de 2005, creo que es 2005, creo que fue el último vuelo de un Mirage. Después ya no tenemos más. ¿Y por qué no tenemos más? Porque Inglaterra nos embargó, como está embargado Irán, Venezuela, vieron que está embargado Irán, Venezuela, Libia. Bueno, nosotros también. Hace 40 años que estamos embargados en temas de compra de armamentos. Nosotros no podemos comprar armamento
avanzado me refiero, en Occidente. Que, avanzado no, en realidad podemos comprar armamento, armas cortas, cositas menores, pero cuando querés comprar aviones supersónicos, Francia no estuvo dando vuelta, no nos dijo que no, nos dijo sí. Perdimos 1 año o 2 años hablando con los franceses para el Rafale, después dijo, no puedo porque el asiento eyectable es inglés. Lo mismo nos pasó con el Gripen sueco, no nos dijo que no, nos dijo que sí, nos tuvo 1 año y medio, y después nos dijo, no podés. Nos pasó lo mismo con el F-5 surcoreano, nos tuvieron 2 años y después nos dijeron, no se puede porque Inglaterra no quiere, tenemos partes inglesas. Todos los aviones que tienen parte inglesa, que son casi todos los aviones de Occidente, porque Estados Unidos y Gran Bretaña hacen lo mismo porque son vivos, entonces en todos los desarrollos que hay de cierta tecnología, ellos ponen plata. Che, Bestani, ¿vas a hacer un submarino? Sí, yo te pongo plata. Uy, bueno, gracias. Ahora, ellos tienen derecho a vetar la venta. ¿A quién se lo vendés? O sea, yo lo puedo usar, pero si yo se lo quiero vender a ustedes, tengo que preguntarle a los que pusieron plata o pusieron algún tipo de repuesto. Entonces Inglaterra hizo eso con todas las industrias de Occidente, entonces nos tienen embargados totales. O sea, las fuerzas argentinas hoy, todo el material es del siglo pasado, literal, del siglo XX. Y todo el material, casi todo, tiene 40 años. De todo, tanques, lo que se les ocurra. Aviones, tanques, y todo. Tenemos fuerzas armadas para caso de catástrofe. No tenemos fuerzas armadas para ganar guerras en serio, hoy. Con lo cual, mantener la 8ª superficie de la Tierra sin fuerzas armadas, yo le digo que no es sustentable. No es sustentable. Canadá tiene la superficie parecida a la nuestra, pero la defiende Inglaterra y Estados Unidos. De hecho, Inglaterra la defendió a Canadá de Estados Unidos. En 1812, 1811, no sé, Estados Unidos ataca a Canadá para quedársela. Inglaterra viene y en 1812 incendia Washington, incendia el Capitolio. Entonces los yanquis entendieron. Dijeron, no, está bien, listo. Ya entendí, Canadá no la puedo atacar. Todas las hipótesis de conflicto de los Estados Unidos eran con Gran Bretaña hasta la Segunda Guerra Mundial. El último ejercicio militar que hizo Estados Unidos antes de Pearl Harbor era una hipótesis de conflicto en Canadá contra Gran Bretaña. Es decir, Canadá es grandote y se mantiene gracias a Gran Bretaña. Lo mismo Australia está lejísimo y todos los demás países más grandes que nosotros, todos tienen fuerzas armadas de temer. La India, Estados Unidos, China, Rusia. Y después venimos nosotros, Brasil. Después venimos nosotros, no tenemos nada. Nada. Tenemos los bomberos y los bonaerenses, que son bravos los bonaerenses, pero no dan para pelear y ganar una guerra. Muchachos, si les parece, paro acá, escucho preguntas y bueno, esto parece feo todo y parece sombrío el panorama, pero en realidad es la historia de la humanidad, es la historia de nuestro país que se hizo así, con jugadores en serio y a fondo, que supieron sacar oportunidades de todas las crisis y jugar a fondo. Y así se hizo grande Argentina, no pidiendo permiso ni paveando. Y con mucha generosidad, la verdad somos un país generoso y no conflictivo. Así nos tienen en el mundo, no solo que nosotros no los podemos ver o no así, pero así nos tienen en el mundo, como un país no conflictivo. Sin embargo, con ajudo y nosotros solitos, sin ayuda de nadie, sostenemos todavía hoy la 8ª superficie de la Tierra. Bueno, muchas gracias y preguntas o comentarios, bienvenidos. Gracias, Simón. Ahí Maca o Hacho, no sé cuál de los dos tiene una pregunta. Gracias, Pipe. Voy a hablar yo en nombre de Maca. Gracias, Simon, muy bueno. Hemos hablado tantas veces de Malvinas, pero hoy trajiste mucha data nueva, así que espectacular. Y además, de verdad, o sea, esta semana, con los homenajes a 40 años, pudimos muchos estar en contacto con algunos actos que la verdad que esto, más la charla tuya, que tiene el mismo tono, reivindica mucho el coraje, ¿no? de lo que hicimos, de lo que hicieron, los que fueron, y me parece que eso en un momento como en el que vivimos es bueno recordar que también somos capaces de cosas extraordinarias, ¿no? Más allá del revisionismo que uno pueda pensar, el tema de las decisiones y demás, me parece que es bastante,
es un enfoque muy, muy nocivo cuando empezamos a hablar de si se dio o no bien la decisión, digamos, es desviar la discusión, ¿no? Nosotros tenemos un reclamo, lo tenemos que hacer valer y no tenemos que renunciar a eso, y bueno, y ahí tenemos gente que dio la vida literalmente por ese reclamo. En ese sentido, un comentario, una pregunta que me gustaría escucharte es, digamos, está claro que la viabilidad de avances en la reivindicación implica las fuerzas, digamos, la reconstrucción de las Fuerzas Armadas. Yo le agregaría, lo hemos hablado muchas veces, digo, el desarrollo argentino, es decir, un país con el nivel de, digamos, de debilidad, de fragilidad social, institucional y económica que tenemos, es muy difícil salir a jugar este partido grande. Y finalmente también, algo que hablabas, ¿no? Las alianzas. ¿Cuáles son para vos las alianzas internacionales que pueden ser reales dándose estos otros factores, ¿no? Que empecemos una senda de crecimiento, de desarrollo, de estabilidad, que podamos reconstruir Fuerzas Armadas, pero ¿cuáles son los actores grandotes del mundo que pueden ser funcionales a nuestro reclamo? Yo lo primero lo que vos decís, el desarrollo argentino. El desarrollo argentino es la estrategia número 1 para la recuperación de las Malvinas, o de nuestra integridad territorial, porque no solo las Malvinas, sino la Patagonia. Nosotros tenemos les dije que la base aérea se armó ahí, ya la base naval también, y una base del ejército argentino también se va a relanzar ahí en Río Gallegos. Es decir, las Fuerzas Armadas, como explicó el comandante en jefe, Paleo, dijo en una charla en la Escuela Superior de Guerra que la Argentina es bicontinental y el centro geográfico de esos dos continentes es Tierra del Fuego. Siendo que el centro geográfico del continente americano, la parte argentina, es Córdoba. Pero el centro geográfico de la bicontinentalidad argentina es Tierra del Fuego. Entonces ahí es donde ponen las tres bases de las tres fuerzas, en un mensaje de que Argentina está y no se va a ir, que hacen las Fuerzas Armadas nuestras con enorme dignidad y muy pocos recursos. Pero bueno, estrategia número 1 del desarrollo argentino, porque es un país sospechosamente rico. Si nosotros arrancamos con Vaca Muerta y arrancamos con la minería, nosotros tenemos 2 pampas húmedas más, o sea, hacemos 3 pampas húmedas. Y si arrancamos con el mar argentino, ahora que tenemos la extensión de la plataforma reconocida por la ONU, hasta las 350 o 300 millas, 300, son un poco, casi unos 350 kilómetros, 320 kilómetros, no sé cuántos son, de la costa, que ya lo podemos explotar nosotros, ya tenés 4 pampas. Entonces vos, de exportar 90.000 o ahora 80.000 millones de dólares, podés pasar a exportar 300.000 millones. ¿En cuánto? En el mediano plazo, no digo en el largo, 5 o 6 años. Porque es un país así, es exuberante, todo lo hicimos con exuberancia nosotros. Una guerra civil que en otros países dura 4 años, acá duró 50. Del 10 al 60, a la reincorporación de Buenos Aires a la Constitución del 53. Y cuando dijimos, che, dejamos de pelear en 1860 y empezamos a desarrollarnos, dale. En 30, 40 años tenemos la misma cantidad de vías férreas que Alemania en ese momento. Obviamente somos más grandes que Alemania territorialmente, pero la misma cantidad en kilómetros casi, que Alemania. Y ya vamos a ser la 7ª economía per cápita. En per cápita, un año uno solo, fuimos el primero del mundo. Uno solo. Tocamos y bajamos y estuvimos siempre entre los 5 o 7 en per cápita. Y en términos absolutos, es la 9ª economía del mundo. O sea, estuvimos dentro de los 10 primeros países del mundo en potencia y desarrollo económico. 45% del PBI de todo Latinoamérica, México incluido, todo. Brasil, todo junto. 45% del PBI en argentino. Entonces, el desarrollo nos acerca mucho a Malvinas. Ahora, teniendo ese desarrollo o apuntando a ese desarrollo, ¿qué tenemos que hacer? La primera alianza que hay que probar es con Inglaterra y con Estados Unidos. Por eso con los ingleses tenemos una relación de amor-odio muy particular. Es un país con el que disputamos más, es con el que más disputamos. En el 6, 1806, 1807, en el bloqueo anglo-francés, ya la vuelta obligado, en la toma de la Malvinas, en todos lados siempre tuve problemas con los ingleses, en el 82 también. Ahora, es una nación muy
somos muy, muy complementarios y supimos hacer grandes cosas juntos. Grandes cosas juntos. Con Inglaterra tuvimos una estrategia de desarrollo que, como te digo, en 30 años nos llevó a jugar entre los 10 primeros del mundo. De los indios que llegaban a Luján, a 30 kilómetros de Buenos Aires. De un malón en 1880 que se llevó todo el pueblo de La Paz allá en Mendoza. El último malón que tuvimos, 1917 en Formosa, que mataron a todo un puesto de Gendarmería Nacional con sus mujeres y sus hijos, en Formosa. Es decir, un país que todavía no se terminaba de estructurar y ya éramos la séptima economía gracias al acuerdo con los ingleses. Entonces vos con Inglaterra, sobre todo hoy, la Inglaterra que se fue de Europa, está boyando en el mundo, tratando de cerrar con los yanquis, pero los yanquis no son fáciles para cerrar con Inglaterra. Yo creo que nosotros somos muy complementarios con Inglaterra también. Entonces hay una propuesta muy concreta para hacer respecto a Malvinas a los ingleses, que yo creo que puede ser muy potente, pero hay que jugar. Nosotros los argentinos tenemos que ofrecer a los ingleses propuestas para Malvinas. No tenemos que esperar que Inglaterra nos haga las propuestas de evolución o que el derecho internacional nos resuelva el problema. El derecho internacional no te resuelve nada. Lo que vos haces es, ajustado al derecho internacional, con creatividad, que el amor te hace creativo, por eso tenés que tener patriotismo, amar a tu país. Ahí nacen las ideas. Cuando vos no amás no tenés ninguna idea de nada. ¿Qué hay que hacer en África? ¿Qué sé yo qué hay que hacer en África? Tan lejos los africanos. ¿Qué hay que hacer con mis hijos? ¿Sabes? 10 ideas te puedo dar. ¿Qué hacer con mis hijos? Y si no se da esta o esta, y si no esta, y busco 100 opciones. Bueno, tenemos que buscar 100 opciones para Malvinas, cosa que Argentina no tiene hoy nada arriba de la mesa. Inglaterra necesita dos cosas. ¿Qué le da Malvinas a Inglaterra? Proyección estratégica y riqueza económica. Potencial, o real o actual, pero potencial, esas dos cosas seguro. Porque si empieza la Tercera Guerra Mundial, la primera bomba es en el canal de Panamá y en el canal de Suez. Entonces hay que volver a bajar a Magallanes. Y ahí Inglaterra quiere estar en la puerta de Magallanes. Entonces vos con los ingleses, y pensemos que en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra Mundial hubieron dos batallas navales muy importantes en Malvinas. Digamos, con la dotación de barcos de Malvinas. Entonces, a Inglaterra hay que resolver ese problema. Entonces hay una propuesta que vos le digas a Inglaterra, devolverme la soberanía total, no parcial, total de las 3 islas, las Georgias y las Andes, y yo te garantizo una base militar, por ejemplo, naval, como la de Guantánamo, por 90 años, por 50 años, que te dé proyección estratégica para cubrir el Atlántico Sur. Y además, en términos económicos, te garantizo, por ejemplo, el tema de lo que alguna vez lo hablamos, lo que en nuestro derecho argentino ya está incorporado, si no hay que ni cambiar la ley, que es la iniciativa privada. Es decir, cualquier área de desarrollo, petrolero, pesquero, lo que sea, que se licite, que el gobierno argentino licite y que se presenten, una empresa inglesa puede igualar la oferta y se lo queda. Es el derecho de iniciativa privada en la Argentina. Si yo tengo una idea, se lo ofrezco a un municipio, hacer un cementerio parque, por ejemplo, llama licitación y yo, por haber sido el de la idea y el que le arrimó todo y le explicó cómo se hacía, tengo derecho a que si perdí porque estaba muy alto, pueden perder la oferta y me lo quedo yo. Eso se llama derecho de iniciativa privada. Entonces, ese derecho se lo aplicás a Inglaterra en la isla Malvinas. Cualquier petróleo, lo que vos podés igualar y te quedás con eso. Ahora, todos esos acuerdos, y además un acuerdo monetario para los habitantes de las islas. Hay 3.000, pero son 1.600 los originales. Los demás son chilenos, uruguayos, brasileños. Me olvidé decirles que Brasil, en enero, permitió 7 vuelos militares británicos de reabastecimiento en Brasil. Que nosotros nos quejamos formalmente y Brasil nos dijo, somos amigos de Inglaterra. Es decir, está hablando de un país a la deriva que somos los argentinos, que ya no te respeta a nadie. Y la pregunta es, ¿por qué te van a respetar si vos no te respetás? Vivís insultando y destruyendo tus Fuerzas Armadas y vivís prohibiendo el desarrollo argentino. Porque si 7 provincias prohíben la minería y por del otro lado tenés 20.000 millones de dólares que ya están dispuestos a entrar hoy a la Argentina, pues ya están estudiados todos los pliegos. 11 años de estudio ya tiene la mina de plata en la meseta de Chubut que se acaba de prohibir. 11 años de estudio, ya tienen todo. La sal de potasio de Mendoza la estudió la Vale y la estudió antes de la Vale de Brasil, la había estudiado
Río Tinto creo que era la dueña de ahí, o no sé, una de estas monstruos mundiales. El Franco está todo estudiado, y hay 20.000 palos para entrar. 7 estados argentinos dicen no, prohibido la minería, por ONGs que hay que ver quién la financia. Pues las negras también juegan. En ajedrez no es que juego yo solo con la blanca, sino que las negras también juegan. Entonces, ¿quién financia las ONG para que esté todo prohibido en Argentina? Humedales. Dentro de poco no vamos a poder hacer nada, muchachos. Ni siquiera, viste, va a estar prohibido la polinización, ¿viste? Saquen todas las abejas que polinizan. Ya está prohibido el glifosato, está prohibido todo. Entonces, para desarrollarnos necesitamos un acuerdo con estos tipos, es lo primero que yo buscaría con Estados Unidos e Inglaterra. Si ese acuerdo no funciona, se atrasa, los ingleses no tienen interés, Argentina tiene suficiente físico, presencia y seriedad para encarar posibilidades estratégicas con China y Rusia. Afuera de eso no hay más nada, no hay más nada. Perdón, China, Rusia e Israel. Esos 3 tienen cierta independencia, autonomía para hacer algo con la Argentina. Que no significa que lo van a hacer, porque a ellos por ahí no les interese dar un paso para enojarse con Gran Bretaña. Por ahí a Gran Bretaña les saca mucho más que Argentina. ¿Se entiende? Entonces, bueno, no es fácil la ecuación. Ahora, lo que sí es evidente que vos no podés no tener desarrollo y no podés no tener Fuerzas Armadas. Y pretender seguir siendo la octava superficie del mundo. Podés no tener todo esto, pero prepárate para ser un país bastante más chico. Que igual sería un país interesante, que la provincia de Buenos Aires sola tiene la superficie de Italia. Y tiene el PBI de Chile y tiene la población de Chile, 16 millones. Pero bueno, sepamos que también puede pasar eso. Las cosas no son mágicas. Si no fuese por el general Roca, no tendríamos nada. Porque a él le debemos el Chaco también. El Chaco y Formosa se lo debemos a Roca. Y a Roca también le debemos la Antártida. Él es el primero que pone en las Orcadas una base permanente, que ya pertenece al sector antártico, al continente antártico, digamos, de las Orcadas, en 1904, siendo el presidente. Entonces, nosotros la visión estratégica es, ahora, con China y con Rusia y con Israel, vos podés suplantar lo que necesitás para las Fuerzas Armadas y de seguridad. Y con Estados Unidos y Europa seguir la alianza cultural y emocional y económica que siempre tenés, y lo vas llevando hasta que algún día estos te acepten y te devuelvan las Malvinas. Porque el problema grave que tenemos nosotros, o sea, apenas Estados Unidos te lo acepta, usted tiene que volver al hemisferio occidental, obvio, nosotros somos el hemisferio occidental. Nosotros nunca vamos a estar en guerra con Inglaterra, podrá ser con Estados Unidos. No hay ninguna razón, no hay ninguna posibilidad. Además, somos del hemisferio occidental. El problema serio es ese, que si te niegan tu capacidad de desarrollo, porque las ONG te traban todo y porque los embargos, después de 40 años te siguen trabando el desarrollo militar. Para que tengan una idea, Alemania perdió la guerra en el 45. Oficiales alemanes, generales, enjuiciados en Nuremberg, terminó el juicio y juraron como miembros de la OTAN. En el 46, 47, 49, ya había generales alemanes que habían peleado en la Wehrmacht y ahora eran generales de la OTAN. 40 años después es como que en 1985 Alemania siguiese embargada por Inglaterra. Bueno, nosotros pasaron 40 años y seguimos embargados en los armamentos por todo Occidente, no es por Inglaterra, por todo Occidente. Porque en la práctica es por todo Occidente, esa es la verdad. Ahora queremos comprar submarinos Scorpène. Nosotros siempre tuvimos más submarinos que todos, que Chile, que todo. Ahora no tenemos nada. Tenemos que ir a practicar a Perú. Las dotaciones argentinas submarinistas van a entrenar a Perú, en submarinos peruanos. ¿Por qué? Porque no te venden, no nos van a vender. Ahora estamos negociando con Francia para que nos mande Scorpène. No nos manda nada Francia. Por ahí nos puede mandar algo si está enojada por lo de AUKUS, por lo que le hicieron Estados Unidos e Inglaterra con Australia. Pero si no es porque esté enojada, no nos van a mandar nada. Entonces hay que abrir la cabeza y jugar grande, sin ser tarado, sin irte de mambo, sin volcar, hacer un juego que Argentina por el peso le da, por el peso específico que tenemos, digamos. Pero sí tenés razón vos, hay que desarrollar primero, tener moneda de vuelta, que la tenés con desarrollo.
Y siempre nuestra alianza va a ser siempre Estados Unidos, o sea, nosotros estamos en esta área de influencia. Obviamente con Brasil y con otros más, obvio. Pero bueno, da para hablarlo mucho y largo. Hoy lo digo así cortito, parece que soy un delirante, quiero asociarme a Putin. Estoy lejos de todo ese tipo de cosas. Pero da para hablarlo largo. Ahí Juan Serrano tenía una pregunta. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bueno, mire, yo en realidad anoté muchísimas cosas de las que usted estuvo hablando, más o menos, no me quiero perder mucho, pero quería brindar por ahí, no sé si otro punto de vista, pero sí algunas consideraciones particulares respecto de la guerra. El heroísmo es, obviamente que es inobjetable, y es la cualidad o la capacidad demostrada y supravalorada por los ingleses. No tanto así la capacidad de combate. Yo antes que nada me presento, soy ex oficial de la Fuerza Aérea y tengo las dos escuelas de guerra hechas, digamos que sobre la guerra y sobre lo que aconteció en la guerra, tengo unos cuantos estudios hechos. Y aparte tengo intercambio con la gente, con Inglaterra y demás, y lo que yo pude ver allá es que efectivamente valoran nuestro heroísmo, nuestra capacidad en cuanto a poder solucionar algunos problemas militares de forma muy creativa, pero reconocen que en algunas cosas fallamos. Y en esto, sobre todo en lo que fallamos, fue la hora de hacer lo que nosotros conocemos como el debriefing. El debriefing normalmente, para poder aprender, tiene que ser descarnado de puertas adentro, no hace falta que sea público. Y a partir de ahí, plantear cuáles son las formas y los caminos para poder mejorar y crecer. A esto agrego que la adulación del enemigo normalmente puede tener, o normalmente tiene dos intenciones, básicamente. La primera, yo engrandezco el enemigo y entonces también engrandezco mi accionar. Y por el otro lado, si yo engrandezco el enemigo no tiene el incentivo de mejorar, con lo cual puedo hacer que permanezca en el error. La mayoría de los errores que nosotros tuvimos, o que se evalúan hoy día como errores, fueron de índole estratégico inicialmente, algunas consideraciones estratégicas, como por ejemplo la no participación de Estados Unidos en la guerra, y menos en la forma que lo hizo, y también otras cuestiones como la distancia logística, además. No viene el caso, pero básicamente hubo esos errores, y en lo táctico también hubo errores, pero serían más largos de comentar. Es importante todo lo que señalé para señalarles que un poco lo que usted estaba hablando, ¿no? El futuro y un poco lo que habló, bueno, no es Macarena, no escuché el nombre de, pero bueno, aparece como Macarena. Bueno, básicamente el futuro nos debería encontrar desarrollando las Fuerzas Armadas para ese ambiente del futuro, que ya no es más el que la Argentina enfrentó en aquel momento. Es totalmente distinto, con avances tecnológicos totalmente distintos. Y ahora engancho esto con el desarrollo futuro del país. Y bueno, voy a dar un par de ítems y después me gustaría saber qué piensa usted. Básicamente nosotros somos como ese meme que hay dando vuelta de una persona que va en bicicleta y se pone el palo en la rueda de adelante y dice, me hicieron caer. Creo que somos eso, básicamente. Y la importancia de esto es entender que cuando nosotros determinamos que no tenemos hipótesis de conflicto, o sea, cuando nosotros determinamos, el poder político determina que no hay intereses en confrontación con otros vecinos, incluido Gran Bretaña Celeste, coincido con usted como lo nombró, nosotros mismos nos ponemos el palo en la rueda, que es cómo decirle al instrumento militar, primero, que te necesito, y segundo, que me digas cómo vas a hacer para solucionar vos eso. Y a partir de ahí, desarrollar la planificación que va a llegar al punto de determinar cómo y con qué me equipo para poder dar la solución a ese problema inicialmente político que se transforma en problema militar y a partir del cual yo, desde dimensionar mis Fuerzas Armadas hasta equiparlas, las hago con esa justificación o con esa excusa que después se termina traduciendo en presupuestos. Muchos de los problemas que usted nombró de equipamiento o de equipación, si vale el término, de las Fuerzas Armadas, ni siquiera Gran Bretaña tuvo que poner sus peros, porque algunas de esas partes que usted bien nombró, que en algunos casos son británicos, ya se consiguen para reemplazarlo. Desde el Gripen hasta el IA-50
no sé, se iba a llamar acá IA-50, bueno, el coreano. Después anduvo dando vuelta el tema de la adquisición de los Mirage 2000. Todas las partes se consigue desde otro lugar. Los israelíes son especialistas, te equipan cualquier cosa, incluso te lo cambian, y te ponen uno nuevo y mejor. Pero nosotros lo que nunca tenemos es una planificación de presupuesto, y aparte esa es otra cosa que nos pasa, por algo estamos con el Fondo Monetario nuevamente reprogramando pagos. O sea, finalmente no somos creíbles para nadie, y como todas estas son inversiones en el tiempo, y son en el tiempo normalmente equivalen a más de un gobierno, y con las fluctuaciones se dejan de pagar en el medio. O sea, realmente se caen las negociaciones en la mayoría, y yo participé de 2, se caen porque realmente no somos creíbles, que es un poco lo que usted nombró. Y termino con esto último nada más, 2 cosas. La tecnología tiene que ver, la tecnología futuro y cómo va a cambiar la guerra es tan importante, es tan grande, que nosotros tenemos la oportunidad de conseguir lo que se le llaman nichos de oportunidad. Tenemos que ver, en base a esa planificación, cuál es la estrategia, cuál es el uso de instrumentos, cuál es el desarrollo que le podríamos dar a futuro para conseguir ese fin, esa finalidad o ese objetivo que nosotros nos tenemos planteado, que debe emanar, como dije antes, del poder político inicialmente. La Antártida es el key point, como dicen, de acá a futuro para para la humanidad, porque es el almacén de la humanidad. La proyección en la Antártida es lo estratégico. Nosotros tenemos, hoy día la Argentina se convirtió en objetivo estratégico para Estados Unidos a través de la estación remota de control de satélites, que en realidad tiene la capacidad de controlar misiles ICBM, tanto rusos o chinos, pero no tanto Mont Pleasant, que es la base que está en las Malvinas, porque finalmente tanto la Marina rusa como la Marina china no tiene proyección mundial, no tiene capacidad la Marina en sí, rusa o china, de controlar el estrecho de Magallanes, con lo cual esa no es la proyección que tiene, pero sí lo ven como escenario futuro a la Antártida, que es el almacén o la despensa futura de las generaciones de como dice un estratega venezolano que aparece a veces en la tele, esta es nuestra única nave espacial. Dice, bueno, básicamente esto, que eso es el futuro para el mundo. Y bueno, y con esto termino nada más con lo último, que nosotros no vamos a desarrollarnos hasta tanto no entendamos que gobernar es poblar, como dice el doctor Albino. Nosotros necesitaríamos como mínimo el doble de población, y ahí es donde entra la Agenda 2030, las políticas de natalidad y la necesidad de que nosotros seamos un almacén para el mundo futuro. Eso lo deberíamos entender y tratar de unirnos para ir contra eso. Perdón que le hice largo. No, está bien, Juan. Sí, exacto. Cometimos muchos errores, como vos decís, estratégicos y tácticos. Muchos. Pero porque la idea original, en realidad, era tomar las islas y sentarse a negociar, no era quedarse a pelear. Esa es la verdad. Después tuvo que mandar para salvar la situación, porque Thatcher también se subió a eso, le convenía a Galtieri, pero también le convenía a Thatcher. En ese momento ella estaba perdiendo las elecciones claramente, y Europa estaba gobernada por socialdemocracia, cuando en Estados Unidos acaba de ganar Ronald Reagan y necesitaba que la Thatcher se quede. Entonces, la verdad que era un conflicto controlado. Argentina no iba a salir corriendo a la Unión Soviética y hacer una nueva Cuba, no iba a pasar eso. Entonces, bueno, la verdad que le vino bien también. Entonces, yo creo que todos peleamos un poco para salvar el honor y nada más. Nunca pensamos en quedarnos y ganar. Eso es lo que yo creo, que también tiene que ver. Pero bueno, el tema, en eso tenés razón. Y bueno, sí, yo comparto lo que vos decís, claramente. Embargar, estamos embargados. Yo estuve en una negociación en Londres con un grupo de senadores argentinos, cuando con el vicecanciller inglés se hizo el pedido formal, y también se lo hicimos acá de vuelta cuando él vino acá, para que nos liberen repuestos que habíamos pagado. Ellos agarraron la plata y nos dijeron, no, ustedes están embargados. Y no nos devolvieron la guita, y después de pedidos y pedidos y contrapedidos terminaron liberándolo en la época de gobierno de Macri. Liberaron esos repuestos para 2 fragatas. Es decir, es un problema los repuestos, porque es verdad lo que vos decís, yo comparto, que con Israel se puede armar. ¿Cómo no se consigue un repuesto en el mercado negro o cualquier lado? Ahora, la verdad que si vos compras un Gripen y por ahí lo tenés
volando 40 años, haciéndole todo, ¿viste? Renovándolo, ¿viste? Cada tanto lo renuevan y qué sé yo. Y sí, obvio que vas a necesitar algún tipo de asistencia más normal, más natural, que no sea todo, ¿viste? Buscar los repuestos. Bueno, no importa, es una discusión que da. No hay ninguna discusión, yo estoy de acuerdo con vos, Juan, estoy de acuerdo. No, Y lo que yo decís de la también guerra del futuro. Sí. Tal cual, estoy de acuerdo. Sí, Es más, sí. yo invito a que pensemos Sí. otra forma. Ya los Sí, aviones, sí. como nosotros los conocemos, nosotros no podemos Comparto. pretender tenerlos porque siempre van a ser superiores. Nosotros nunca vamos a poder desarrollar un avión como el Typhoon No, Trench 3 o Trench 5, sí. que es lo que están equipando ahora Sí. las Malvinas. No le llegamos nunca, ni siquiera Sí. los misiles que llevan, la capacidad que tienen de No estamos de acuerdo, interactuar Juan. gas, No quisiera hacer una charla, ¿viste? De a dos y que los demás escuchen. Pero te quiero decir, lo que digo es tener razón y hay que prepararse para la guerra del futuro, no la guerra del pasado. Y la guerra del futuro es tecnología, como decís vos. De hecho, todas las grandes cosas que logramos en Malvinas fue por tecnología. Desde, ¿viste? De superintendar hasta qué sé yo. Digamos, todo lo que sirvió en Malvinas fue por la tecnología. Y lo que no tenía tecnología, bueno, perdimos. Esta fue demasiado desparejo. Entonces, comparto lo que decís, pero hay mucho por hacer. Y lo de la población, sobre todo, ¿no? Sarmiento quería tener 100 millones de habitantes para el centenario, para 1910. Alberdi decía gobernar es poblar, y Sarmiento quería hacer en 1910, en el centenario, 100 millones de habitantes. Pero bueno, no se pudo dar. Con la población, con la estrategia de migratoria que fue muy buena, llegamos a lo que hoy somos. No se pudo llegar a los 100. Sabemos ahí la última pregunta de Carlos Martínez Larrea. Hola, buenas tardes. La verdad que un placer la charla y en realidad lo que quería preguntar está casi contestado, pero bueno, quizá para que Bestany nos amplíe un poco. El papel de Uruguay y el de Brasil, el de Chile está clarísimo, pero a mí el de Uruguay no me queda tan claro porque con el puerto que están construyendo ahí, no se perjudican ellos mismos porque las flotas depredadoras chinas también pescan en su propio mar, o el negocio que hacen compensa eso. Y sobre todo el papel de Brasil, ese es el que me interesa más, porque a Brasil le conviene tener como vecino una potencia como Inglaterra en el Atlántico Sur, o le convendría más estar con nosotros bien y Inglaterra más controlada o fuera del Atlántico Sur. Esa era mi duda. Mira, el respecto de Uruguay es un problema, yo creo, más argentino que inglés. O sea, no es tanto que los ingleses están prácticamente regalándole todo Uruguay para tenerlo a su lado. Yo creo que los argentinos no estamos haciendo nada, estamos flotando en la nada y nadie sabe qué quiere Argentina. Somos una incógnita. El día que tengamos claridad, que le ofrezcamos 3 cosas a Uruguay, cambia todo y Uruguay vuelve al lugar natural. Respecto de Brasil, Brasil clarísimamente tiene que sacar a la OTAN del Atlántico Sur. Si Brasil quiere proyección del poder global, vos en tu vecindario lo tenés que tener arreglado. Por eso si Brasil no arreglaba con la Argentina, no podía proyectar su poder. Entonces el Mercosur, para Brasil, de la óptica brasilera, es su posibilidad de proyectar poder. Se acabó el conflicto con Argentina. Vos pensás que antes del acuerdo del Mercosur, 70% del ejército brasilero estaba en la frontera con Argentina. Estaba asignado a la frontera con Argentina. Casi todos los generales de Brasil son de los estados del sur, de Río Grande do Sul, de todos los estados del sur. Es decir, la mentalidad militar de Brasil está en la frontera con la Argentina, que es el cuco de Brasil. Porque Argentina es el único país latinoamericano que le ganó una guerra a Brasil, que terminó peleando en Brasil. La última batalla fue la de Ituzaingó para nosotros, la de Santa María para ellos, y fue en territorio brasilero, no fue en territorio uruguayo o en territorio argentino. La guerra contra Brasil se disputó en el territorio uruguayo. Perdóname, te digo un dato anecdótico, está la batalla de la Caballada acá en Viedma, yo te estoy hablando desde Chipoleti, que no fue una gran batalla, pero fue impresionante y aparte con soldados británicos, fue una cosa increíble.
Le dijeron, no los podemos ayudar, le dijeron de Buenos Aires, y se les arreglaron solo y le hundieron 3 barcos a los brasileños, no lo podían ni creer. Eso. Exacto, de ahí de Viedma ves el palo, el mástil del barco brasileño hundido. De Viedma se ve, vos estás ahí. Pero te digo decir, exacto. No, yo estoy en Chipoleti, pero estamos acá. Obvio, bueno, ahí que quisieron tomar Bahía Blanca y les prendieron, Carmen de Patagones, le prendieron fuego al Pasto, todos se liquidaron a todos los brasileños, les sacaron todas las banderas están, las tenemos. Y te digo más, cuando las banderas se las querían devolver a los brasileños en la década del 90, y los vietmenses y los patagonenses que las tienen ahí dijeron, ni en pedo, estas banderas son nuestras, no se mueven de acá. Exacto, fue así. Liberaron a los presos y con todo el mundo a enfrentar a los brasileños. Bueno, entonces Brasil, ¿qué pasa? Si yo cierro con Argentina y ahora resulta que tengo a Inglaterra y a Chile en su proyección, pues Brasil también está con su proyección antártica. Brasil también quiere ir a la Antártida y navegar por el Atlántico Sur y tiene una base militar en África, una base naval. No me acuerdo ahora en qué país, no sé si es Angola, no creo que sea Angola, es otro país, pero tiene una base naval Brasil. Brasil es el país con más descendientes de africanos del mundo, más que Estados Unidos. Brasil tiene más negros que Estados Unidos. Entonces es un país que culturalmente tiene unos lazos con África que nosotros muchas veces desconocemos. Entonces en cosas se cuela Gran Bretaña, la OTAN y todos. Entonces Brasil obvio que tiene intereses, el interés brasileño y nuestro converge. ¿Cuál es el interés brasileño y nuestro? En Sudamérica no hay ninguna potencia superior a nosotros. Después vos y yo discutimos, porque yo veo con el armamento nuclear, sí, no, entre nosotros nos miramos el plan nuclear de cada uno, no aceptamos que venga la Organización Internacional de Actividades Nucleares a inspeccionar Argentina y Brasil, sino que nosotros armamos un programa para nosotros. Es decir, en el mediano plazo, lo que pasa es que Argentina nadie sabe qué quiere. Y además hay un gobierno brasilero hoy que es enormemente ideologizado. El gobierno de Bolsonaro parece que va en contra de la cultura brasilera. La cultura de Brasil es infinitamente práctica, son pragmáticos. Ellos tienen intereses que lo juegan a fondo, con la derecha, con la izquierda, con los militares, con João Goulart, cualquiera. No les importa nada, ellos van por los intereses. El Amazonas y el Río de la Plata, los dos grandes ríos que controlan la masa continental de Sudamérica. Uno, Argentina, lo tiene en la parte inferior, que es el Río de la Plata, el estuario, ¿no? El Uruguay y el Paraná, y ellos manejan la parte superior, que los trajo grandes conflictos, cuando hicieron Itaipú, y nosotros hicimos Corpus, ellos nos obligaron a no hacer la cota más alta, porque si no le podíamos bloquear el desarrollo, el manejo de Itaipú, que en ese momento era la represa más grande del mundo, ahora hay una China. Pero nosotros no pudimos. Cuando en los acuerdos con Menem, distensión total, nos dejaron hacer la cota más alta en Corpus. ¿Se entiende? Entonces Argentina con Brasil es una potencia, es la masa que hablaba Juan, de la masa que necesitamos. Tenemos que ser 300, 400 millones. Nosotros igual, no estoy diciendo una integración total con Brasil, porque nos traga, es un continente. Perdona que te corrija una cosa, es Yacyretá, porque Corpus nunca se pudo hacer porque se opusieron las ONG de Misiones, justamente. Nosotros íbamos a hacer Yacyretá y Corpus, y ellos hacían Itaipú. Ellos hicieron Itaipú y nosotros Yacyretá, y Corpus quedó sin hacer. Perdón, exacto. Ahora, ¿por qué quedó sin hacer? ¿Quiénes se movieron? ¿Quiénes hablaron? Nunca lo vamos a ver. Nunca no, sí la sabemos, pero pues ese chamullo a las ONGs que le damos hasta, ¿cómo se llama? Poder jurisdiccional, cuando pueden accionar jurídicamente, cuando pueden entrar en un juicio. ¿Entendés? Le dimos de todo los poderes a las ONGs. Legitimación procesal. Le dimos a las ONG cualquier cosa. Es un país que no tiene, estamos a la deriva. Por eso cuando tenés claridad de los objetivos, que son 3 o 4, Argentina arranca rápido, pues es enorme, es de una riqueza inaudita. Por eso digo, vos tenés razón, pero con Brasil no estamos lejos. Lo que pasa es que ahora hay un gobierno muy ideologizado,
está muy bien con Inglaterra, porque más de origen militar ese gobierno. Pero mañana se vuelve Lula, la cosa yo creo que va a volver a haber restricciones para los viajes de los ingleses y demás. Los viajes militares me refiero. Es decir, no me parece Brasil el gran problema. Y sí me parece un gran contrapeso a esta cuestión de Uruguay y Chile más Gran Bretaña. Que de vuelta, si Argentina se ordena y está en carrera, hoy escuchaste lo que dijo Boric, presidente de Chile que está acá, dijo, las Malvinas son Argentina. Entonces, así clarísimo. Entonces, depende de los gobiernos, depende de las ideologías, pero es cierto que Chile tiene miedo y es un miedo razonable. Nosotros 4 años antes de Malvinas casi vamos a Chile. 4 años antes de Malvinas. Entonces, ¿viste? Es un problemón para Chile. O sea, yo los entiendo a los chilenos, no justifico todo, pero sí entiendo que Chile haya hecho su juego, por lo menos con los ingleses, decirle lo que dijo Lamidoso, el brigadier de la Guerra de Malvinas, el tipo en el 2005, en una entrevista ya era grande, el tipo dijo, cuando yo mandé todos los elementos al sur, a las bases del sur para el tema de Malvinas, llamé al jefe de la Fuerza Aérea Chilena y le dije, brigadier, mi general, no sé cómo se llama, general del aire, no sé cómo lo llaman los chilenos, yo mando los elementos al sur, todo lo que usted mande al sur, yo le tiro con todo, le dijo Lamidoso al chileno. Toda la fuerza aérea que usted mande al sur, yo le voy a tirar con todo. O sea, Argentina no iba a aceptar que Chile tenga en la espalda a la Fuerza Aérea Chilena, a minutos de sus bases. Dijo, déjela ahí arriba, Chile casi toda su fuerza aérea, todo F-16 que les cuento, casi todo lo tiene más al norte, por Perú y Bolivia. Pero Lamidoso le advirtió que no lo mande al sur, y se lo dijo en esos términos. Usted se va a mandar al sur, a lo que haya en el sur, yo le tiro con todo. Es decir, Argentina no puede tener la doble espalda, y Chile siempre tuvo ese miedo. Entonces, bueno, a la vez que se le arrimó los ingleses, que tienen ahí puede ser un aliado estratégico más general, más estratégico global, bueno, lo aprovechó Chile a fondo, y nosotros no. Que entre paréntesis también tiene el único submarino de toda Latinoamérica que puede disparar un misil desde abajo del agua. Un misil convencional, ¿no? Chile también. Ni Perú, ni nosotros, ni Brasil, en Sudamérica. Por eso digo, son temas para atender. Pero si Argentina tiene claridad estratégica, se resuelve rápido. Vamos a ser vecinos de Chile durante años y hay muchos chilenos como Boric que le interesa una relación con Argentina muy fluida. Porque está encerrado. En el norte tiene más problemas que con nosotros. Con Perú y Bolivia me refiero. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por esta reunión. Y gracias, Juan, por tu participación y a todos ustedes, como siempre. Vos, Carlos, también, obvio. Y sobre todo por haber traído ese cuento de Brasil, es buenísimo. Fue increíble esa batalla. Bueno, un abrazo a todos, muchachos. Muchas gracias, Simón. Muchas gracias a todos. Saludos. Chao, nos vemos. Gracias. Simón. Saludos. Gracias, Simón. Adiós, nos vemos.